El 1 de diciembre de 1988, Salinas de Gortari asumió el poder en medio de severas críticas de los partidos de oposición y también de la sociedad civil. Esto como consecuencia de los resultados del proceso electoral, lo que llama la caída del sistema. En consecuencia de esto, restó legitimidad al gobierno que apenas iniciaba. Y para saldar esa cuenta, Salinas de Gortari lo que quiso emprender fue la llamada reforma del Estado. Él lo llamó a la modernización del Estado mexicano. Entonces, en sus propias palabras, él llamaba que existía una nueva sociedad democrática y que ese Estado moderno que quería crear tenía que responder con esas estrategias de desarrollo nacional. Tenía que cumplir condiciones para el crecimiento sostenible y estable. Eso era básicamente lo que él proponía. Y bueno, como tenía que seguir el nuevo orden mundial establecido a la caída del comunismo y el auge del capitalismo, en este caso el capitalismo al modo neoliberal, hay que seguir esas líneas. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente, la de predicar con el trabajo, la de abrazar la libertad y la justicia. Nosotros en México le llamamos liberalismo social. Brevemente, Salinas de Gortari, conscientes de las implicaciones negativas que era la adopción de este nuevo modelo económico, destacó que el Estado debía de atender con esmero y con objetivo fomentar el bienestar. El gobierno de la República está abocado a elevar de manera duradera y productiva la calidad de vida de todos, pero urgentemente de los que más lo necesitan. Este es el fin y destino de la modernización. En las necesidades sociales, el Estado debía de comprometerse a promover una menor desigualdad en las oportunidades de llevar una vida digna entre grupos y las regiones. Era indispensable incorporar a los grupos de sector rural en el proyecto de modernización, mediante una modificación sustantiva de la reforma agraria. Todo esto se resumía en el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en mayo de 1989, donde el Estado debía de garantizar, según ellos, el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos, armonizar los intereses de todos los grupos y promover las condiciones de crecimiento que permitieran un avance significativo en el bienestar de todos los mexicanos y con ello fortalecer la soberanía y colocar a México entre la vanguardia de las naciones. La estructura general del Plan Nacional de Desarrollo abarcaba objetivos políticos y sociales delineados en 3 acuerdos nacionales: primero, la ampliación de la vida democrática; segundo, la recuperación económica y la estabilidad; y el último, para el mejoramiento productivo del bienestar popular. Y así fue el papel de los sindicatos en el sexenio de Carlos Salinas. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La Quina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país. De años se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. La Quina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. Pero no fue por sus propias faltas que Salinas actuaba contra él. Se decía que La Quina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un panfleto que sacaba a la luz pública el homicidio accidental de una sirvienta, supuestamente cometió Salinas de Gortari a los 3 años de edad. Se le va a hacer pagar su desacato al sistema y a Salinas en lo particular, y se va a hacer un castigo ejemplar. Lo que le pasó a La Quina le podía pasar a cualquier otro de los líderes obreros, incluido a Fidel Velázquez. La lección la aprenden rapidísimo. Con el apoyo incondicional del octogenario líder y presidente vitalicio de los obreros Fidel Velázquez, se firman los pactos entre la CTM, el gobierno y los empresarios. En muchos otros países, un ajuste así de drástico a los salarios, como el de 1990, hubiese arrojado a los obreros a la calle en protestas multitudinarias. No en México. Es una de las ventajas del corporativismo, comentaba Salinas. De esta manera, el gobierno utiliza un instrumento político premoderno para corregir el rumbo económico y despegar hacia su anhelado sueño de modernidad. Juntos seguiremos triunfando en esta lucha. Juntos haremos sin duda más grande a nuestra patria. ¡Viva la Confederación de Trabajadores de México!
Ahora bien, siguiendo el aspecto político, por un lado la reforma legislativa sobre los derechos humanos. En 1990 fue creada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una nueva institución, respaldada en 1992 por la reforma de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. También se modificaron otras leyes igualmente para mejorar la protección de los derechos humanos, una relativa hacia los derechos de las comunidades indígenas, donde el artículo 4 constitucional se modificó para el reconocimiento de la composición pluricultural de este país, sustentada en el origen de sus pueblos indígenas. Por lo tanto, la ley debería de proteger y promover el desarrollo de su cultura, además de garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. Y por otro lado, la ley de Código Penal y ley de procesos para garantizar la presencia de un abogado defensor y para invalidar confesiones que no hayan sido hechas frente a un ministerio público. En la reforma política se engloba también el aspecto electoral. En 1990 se modificó así en el número de presuntos diputados y senadores integrantes de colegios electorales, se creó el nuevo Tribunal Federal Electoral y se introdujo el tope máximo de representantes de un partido en la Cámara de Diputados a 350. Las tareas del IFE quedan distribuidas en los niveles federal, local y distrital, esto con una intención descentralizadora. Otra muestra de la intención modernizadora de esta reforma consistía en las diferentes funciones y competencias del IFE. La primera sería la autoridad, que corresponde a los consejos generales locales y distritales, y la segunda de operatividad, que pertenece a las juntas ejecutivas, igualmente generales, locales o distritales. Los consejos serían los representantes de los sectores involucrados en la organización electoral. El Consejo General, compuesto por 2 representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, 4 más representantes de los partidos políticos y representantes de la ciudadanía. La reforma electoral persistió hasta el último año del sexenio. En 1992 se expidió la nueva credencial para votar con fotografía. En 1993, en el mes de septiembre, se llevó a cabo una nueva fase de la reforma electoral que incluyó entre sus temas el financiamiento de los partidos políticos, el acceso de estos a los medios de comunicación y la búsqueda de equilibrio entre las cámaras legislativas, ampliando la participación del Senado. También en la reforma política entra la reforma de la relación Estado-Iglesia. Salinas de Gortari planteó la necesidad de hacer transparentes las relaciones del Estado con la Iglesia, traducida en la nueva y aprobada Ley de Asociaciones Religiosas de Culto Público. Dotaría la personalidad jurídica de todas las agrupaciones religiosas e iglesias. La ley también conserva íntegros los principios de libertad de creencias, separación Estado-Iglesia e educación laica, y además se restablecen las relaciones diplomáticas con el Vaticano, reforzada con la visita del Papa Juan Pablo II. También la reforma del artículo 27 constitucional es otro aspecto político. Ante la idea de que ya se había agotado el reparto agrario y el consciente rezago que se mantenía en el sector agropecuario, el gobierno de Salinas presentó una iniciativa hacia la reforma de ese artículo, aprobada y publicada en 1992. Elegido, ¿no? Porque el gran freno para el ejido en México era el que el ejidatario no podía vender su parcela. Ahora pasaremos a los partidos políticos, desde los 3 partidos hegemónicos hasta los de creación nueva. La imagen del PRI empezó a declinar frente al electorado, particularmente en las zonas urbanas, debido a los sucesivos fracasos económicos y a la turbulencia política que desde 1968. Además, se suma a todo ello la propia desestabilización. Como consecuencia fue el surgimiento de la corriente democrática, traducida en el Frente Democrático Nacional, que, como sabemos, participó en las elecciones de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato. Además, la crisis de legitimidad creció con visiones que surgieron entre los viejos priistas llamados dinosaurios, apegados a la política tradicional, y a los priistas renovadores, interesados en llevar a cabo una reforma profunda en el partido, donde se hubiera más democracia entre las elecciones de los nuevos candidatos políticos. El otro partido hegemónico, el Partido de Acción Nacional,
también sufría de divisiones, debido sobre todo al descontento de varios de sus integrantes inconformes con su dirigente Luis H. Álvarez, a quien acusaban de falta de democracia por tomar decisiones sin consultar a la asamblea del partido y por sumarse a las acciones de tendencia salinista, a lo que llevó como consecuencia que fuera sustituido por Carlos Castillo Paresca. El nuevo partido, que posteriormente se consolidaría como un hegemónico, el Partido de la Revolución Democrática, sus militantes se mantenían durante todo el sexenio en abierta confrontación con el PRI y más directamente con Salinas. Ese enfrentamiento se convirtió frecuentemente en lucha violenta, especialmente después de los procesos electorales. Inconformes con los resultados oficiales, ocupaban las alcaldías con un intento por impedir que los priistas ejercieran los cargos correspondientes. No obstante, en 1993 Cárdenas rindió protesta como candidato perredista a las elecciones presidenciales del siguiente año, además apoyados por otros partidos de izquierda. Ahora los nuevos partidos: el Partido del Trabajo, que durante el sexenio de Salinas surgió como una nueva organización que antes de las elecciones federales de 1991 se conformó, integradas por militantes de organizaciones sociales de masas y como algunas personas que protagonizaron movimientos sociales anticapitalistas. El Partido Verde Ecologista de México surgió en 1992, ofrecía cancelar el compromiso del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Otros partidos pequeños existieron desde tiempo atrás postulando sus respectivos candidatos a la presidencia de la República. El Partido Popular Socialista postuló a Marcela Lombardo Otero. El Partido de Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional designó a Rafael Ignacio Aguilar Talamantes. El Partido Demócrata Mexicano apoyó a la candidatura del expanista Pablo Emilio Madero Valden, y el Partido Auténtico de la Revolución postuló a Álvaro Pérez Treviño. Finalmente veremos cómo y por qué fue tan turbulento el final del sexenio de Carlos Salinas. Pero como a Porfirio Díaz en 1910, tras las fiestas del centenario, la historia deparaba a Salinas, mientras celebraba el Año Nuevo, una sorpresa increíble. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos, o ni siquiera eso? El hecho de que un levantamiento en Chiapas estuviera 5 días en la primera plana del New York Times o en la noticia 1, 2 o 3 de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, bueno, eso cambia todo, porque eso provoca consecuencias en la economía, provoca consecuencias en los Estados Unidos, provoca consecuencias en México. Algunos viejos priistas como Fidel Velázquez adoptan una actitud intransigente y exigen que se aplique la mano dura del ejército en contra de los sublevados. Pero la difusión del movimiento zapatista y su repercusión provocan que cambie la actitud del presidente Salinas. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia
Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza decir que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Quiero ser presidente de México. 2 semanas después, al terminar un mitin en Tijuana, y mientras avanza entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo.